misericordias y Él nos ha permitido estar una vez más en este lugar hablando su palabra, hermanos. A veces pues no nos creemos dignos, ¿verdad? Pero al Señor se le place de que traigamos esa palabra. Pues no sabemos quién necesita a veces la palabra, ¿verdad? Pero el Señor ya lo sabe. Así le damos las gracias a todos los que se encuentran en esta transmisión. Les pedimos si puede compartir esta transmisión para que tal vez alguien esté necesitando una palabra en esta hora. Saludamos a la hermana Ani Trimiño, la hermana Miriam Hernández de García, acá en North Carolina, se encuentran ellas, y a todos los que se encuentran ahí en esta hora. Vamos a estar predicando en la palabra en esta hora, hermanos, con la ayuda del Señor. En Éxodo 17 del 12 en adelante, Éxodo 17 del 12 al 16, vamos a estar predicando una prédica algo corta hasta donde Dios nos ayude, pero esperando que sea de bendición para todo aquel en esta hora. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo y a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo de la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Estamos leyendo la palabra en Éxodo 17 del 12 al 16, hermanos, en esta hora. Como podemos ver, hermanos, si nos vamos más atrás en el verso 8, podemos ver cómo empezó esto, hermanos, y dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleaba contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur salieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Hermosa palabra, hermanos. Yo le he puesto como tema, hermanos, dile a tu hermano que te traiga una piedra en esta hora. Y podemos ver, hermanos, pero esa piedra no es para que se la lance su hermano a usted, hermanos, sino que esa piedra es así como Hur y Aarón le llevaron esa piedra a Moisés. Como como leemos aquí, hermanos, vemos de que el Señor los mandó a pelear a ellos en aquel día contra los amalequitas. Entonces, ellos fueron a pelear, hermanos, y sabemos de que Moisés era el ungido del Señor, era el líder de ese pueblo, hermanos, de Israel. Entonces el Señor les había dicho de que fueran a pelear, y sabemos de que ellos no eran no eran personas que peleaban, hermanos, que sabían pelear, pero sabemos de que cuando el Señor está con nosotros, aunque nosotros no estemos preparados para hacer tal cosa, el Señor nos va a respaldar, porque estamos bajo la mano de Dios y de la presencia del Espíritu Santo. Entonces ahí se podía ver cómo Moisés le dijo a Josué de que llevara hombres, que escogiera hombres para ir a pelear, hermanos. Así muchas veces, ¿verdad? Ponemos como ejemplo a los pastores, hermanos, a los líderes en las iglesias, de que los pastores cuando
hacen su directiva, su cuerpo oficial de la iglesia, hermanos. Ellos escogen varones que son, que Dios les ministra en sus corazones, ¿verdad? De quienes están preparados para llevar ese lugar, ese grupo, ¿verdad? De hermanos del cuerpo oficial o de las directivas, hermanos. Así también lo podemos ver en nuestras vidas aquí, hermanos, de que ellos preparan, ¿verdad, hermanos? Que estén dispuestos, hermanos, a ayudar al pastor cuando el pastor necesite, ¿verdad? A ellos. Entonces, porque la lucha, hermanos, no es solo de uno, la lucha es de todos los que estamos ahí con esa persona, con el pastor o con el líder, como lo podemos ver, hermanos. De que a mí me llama la atención, hermanos, de que dice en el 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Dice, imagínense, hermanos, habían dos personas allí en ese momento con Moisés, hermanos, que estaban para ayudarlo, para sostenerlo, llevarle una piedra. Pero hoy en día, hermanos, la piedra nosotros no la llevan para que nos sentemos, sino que la llevan para que nos caigamos. Nosotros la tiran muchas veces hoy en día, hermanos. En las iglesias se ha metido mucho celo espiritual, mucha envidia, mucho egoísmo, y esa piedra no la usan para que nosotros nos sentemos si estamos cansados, pasando una prueba, una batalla, hermanos. Porque cuando nosotros estamos pasando una batalla, hermanos, una prueba, lo que necesitamos es un Aarón que nos lleve una piedra y nos sostenga una mano, hermanos. Y así, porque la lucha, hermanos, no solo era físicamente en ese momento de ellos, sino que era espiritualmente, porque podemos ver cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Israel perecía, dice. Imagínense cómo es el poder de Dios, hermanos, que el Señor necesita que nosotros estemos siempre con nuestras manos levantadas. El Señor quiere que nosotros no bajemos esas manos, que no dejemos la oración, hermanos, porque cuando una persona se aleja de la oración, se aleja de la presencia del Señor, podemos ver que nosotros no tenemos ayuda, no podemos tener esa cobertura de Dios y del Espíritu Santo con nosotros. Y dice, le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, dice, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, dice. Y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Imagínense, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? De que ellos, hermanos, sabemos, hermanos, de que cuando una persona es llamada de parte de Dios, hermano, va a pasar pruebas, va a pasar luchas, porque todos los que hemos leído la palabra de Dios, la vida de Moisés, hermanos, cómo fue lo de él cuando él nació, hermanos. En ese tiempo el faraón estaba matando a todos esos niños. Entonces este niño Moisés no pudo ser matado por el faraón, y aún así cuando llegó a vivir al palacio, hermanos, él se quiso deshacer de él. Pero es que así es, hermanos, el diablo va a querer destruir su llamado, el diablo va a querer detener ese llamado que usted tiene a como dé lugar. Entonces el faraón estaba siendo usado por el enemigo, porque el diablo ya sabía lo que le esperaba a Moisés de parte de Dios. El diablo sabía el propósito que tenía en Moisés el Señor. Entonces él quería detener ese llamado, hermano, eso que el Señor iba a hacer. Y así pasa en nuestras vidas, hermanos. Hoy en día nosotros, hermanos, tenemos tal vez un llamado de parte de Dios, tal vez no lo hemos descubierto, pero pasamos pruebas, hermanos, pasamos dificultades, y necesitamos una persona, hermanos, como Hur y como Aarón, que nos diga: hermana, yo sé que está pasando prueba, yo sé que la lucha es grande, hermana, yo sé que esa prueba la está debilitando espiritualmente, tanto como físicamente también. Y nosotros eso es lo que necesitamos hoy en día, hermanos, de que alguien se acerque y nos diga: hermana, déjeme levantar sus manos, ayudarla. Hermano, usted puede, porque todo lo podemos en Cristo, hermanos, que nos fortalece. Pero lastimosamente, hermanos, hoy en día la iglesia no está a veces en los momentos difíciles. Los hermanos se alejan de
de uno, hermanos, porque hoy en día hay tanto egoísmo, hermanos, lastimosamente. Por eso a veces la presencia de Dios se aleja de las iglesias, hermanos, de las congregaciones, porque el Señor lo ve todo lo que nosotros no podemos ver. El Señor sabe y escudriña nuestros corazones, hermanos, de que muchas veces no le somos de bendición a alguien, sino que lo que queremos es que esa persona caiga mejor, que tropiece en esa piedra, en vez de llevarle esa piedra como se la llevaron a Moisés. Lo que hacemos es lanzarle dardo, es lanzarle hablada, es lanzarle tantas cosas, hermanos, porque nosotros queremos solo ser nosotros, hermanos. Nosotros solo queremos que a nosotros nos use el Señor y no queremos que el otro hermano sea usado por Dios. Miren ese momento, hermanos, aquí también había algo, hermanos, en ese momento, y era unidad. La unidad hace la fuerza, hermanos, en una batalla, y podemos ver que en ese momento había unidad entre esas tres personas, y más allá con Josué, los que estaban peleando juntamente con él. Pero había alguien, hermanos, que no lo podían ver, pero podían sentirlo a través de esa lucha, hermanos, a través de esa victoria, y era el Señor Jesucristo el que los había mandado a pelear. Y mire, yo le quiero decir en esta hora, el Señor no lo va a mandar a pelear para que usted caiga y caiga derrotado. El Señor lo va a mandar a pelear porque sabe de lo que usted es capaz. El Señor lo va a capacitar cuando usted vaya, porque el Señor no llama a los que ya están preparados. El Señor prepara a los que Él ha escogido, los va a preparar en el camino, en esa batalla, hermanos. Así que no tenga miedo si a usted Dios le da un ministerio, si el Señor lo llama para predicar la palabra. No tenga miedo si el Señor lo llama para tal vez servir en la iglesia en una área que tal vez usted diga, yo no lo voy a hacer. El Señor sabe por qué lo está llamando a usted, porque Él le va a dar la victoria. Él va a usar a un Uri y a un Aarón para que cuando usted caiga física y espiritualmente, ahí haya alguien que le diga, tú puedes, te traigo esta piedra, pero para que te sientes a descansar mientras nosotros te sostenemos la mano. Mire qué bonito, hermanos, esos hombres cómo le llevaron esa piedra, porque el Señor les hizo sentir, hermanos, cómo ellos iban a saber de que Moisés necesitaba una piedra para sentarse, cómo ellos iban a saber, hermanos, de que mientras Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Israel, hermanos, perecía, y los amalecitas, ellos tenían la victoria, hermanos. Pero era porque el Señor les hacía sentir a esos hombres, porque ellos buscaban del Señor, hermanos. Así es nosotros en nuestra vida, hermano. Nosotros tenemos que buscar del Señor cada día, porque usted no crea que si usted está mal con el Señor, usted va a salir en victoria de una prueba. No, hermanos, el diablo va a hacer con usted lo que quiera en esa dificultad, si usted no le busca al Señor de corazón, porque el Señor solo usa personas que Él sabe de que le están sirviendo de verdad, hermanos. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es buscar del Señor, hermano, no solo en el día, sino que de noche, en todo momento, y decirle al Señor de que nos use, que nos lleve, verdad, esa batalla, pero que Él vaya con nosotros, hermano, así como iba, verdad, con Josué, y que era el encargado de pelear en esa guerra, hermano. Pero Moisés estaba en esa cumbre, como dice, con Aarón y Hur, hermanos, esos hombres, verdad, que tal vez decían, muchos murmuraban y decían, miren, Moisés se fue para allá y no quiso pelear con nosotros, cuando él había sido un príncipe, que él peleaba con una espada, hermano. Pero más lo que ellos no sabían era que Moisés iba a ser el vaso, del instrumento de bendición en ese momento, de que si él bajaba sus manos, ellos iban a prevalecer, hermanos. Y así es hoy en día, hermanos, mucha crítica contra los pastores, contra los líderes. A veces dicen, solo quieren mandar, quieren dar órdenes muchas veces, solo quieren que nosotros hagamos las cosas, pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que primero tenemos que ser humildes nosotros para que el Señor nos use. Nosotros tenemos que obedecer primeramente, hermanos, porque si nosotros no obedecemos lo que el Señor manda, o lo que los líderes terrenales nos mandan a hacer, hermano, ¿cómo el Señor va a saber que nosotros vamos a poder hacer una tarea que Él algo que el Señor quiera poner en nosotros? El Señor va a decir, Él no es capaz de hacerlo, porque si no obedece a alguien que está viendo, ¿cómo me va a obedecer a mí de que no me está viendo? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Y dice en el 15,
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre de Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación, hermanos. Sabemos de que como ese era un pueblo escogido por el Señor, hermano, fue un pueblo, hermano, que el Señor el pueblo de Israel, hermano, sufrió tanto, hermano, sufrió esclavitud, sufrió tantos desprecios, hermano, sufrió hambre, sufrió tantas cosas, y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermanos, de que si usted está pasando una prueba, y créame que el Señor me ministraba a mí a través de esta palabra, ministraba mi corazón, mi mente, mi todo, lo ministraba a través de esta palabra, porque soy una de las que pasa prueba, hermano, día con día, soy una de las que pasa luchas, hermano, y el Señor me decía a mí que entre más pruebas nosotros pasemos, es porque algo mejor, es porque así es de grande la victoria que el Señor tiene para nosotros, es porque así es lo que el Señor va a hacer en nosotros. ¿Usted cree que una persona que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia y que no asiste a la iglesia va a estar pasando, el enemigo va a querer destruirla? No, porque esa persona ahí está ya sirviéndole al diablo, hermanos, ahí está ya. Pero media vez usted se levante en ayuno, en oración, a servirle a Dios de corazón, créame que van a venir las pruebas. Pero como así fue como Job, hermanos, como daba el ejemplo, ¿verdad, la hermana, aquel día, el martes en la iglesia, de que así como Job, el diablo le tocó todo, hermano, pero no tocó su alma. El diablo hizo lo que quiso con Job, hermano, pero el Señor le dijo que la alma de él no la iba a tocar. Entonces el diablo puede venir a arrastrarlo, hermanos, a usted. Puede venir a quitarles tal vez su matrimonio, sus hijos, puede quitarle todo su ministerio, lo que sea, pero su alma, hermanos, el enemigo no la va a tocar, porque su alma está en las manos del Señor y usted le pertenece al Señor, hermano. Pero por eso yo lo animo a de que nosotros, hermanos, le sirvamos de bendición al hermano, que si vemos que el hermano está cayendo espiritualmente, le llevemos una piedra, hermanos, que se siente a descansar, ¿verdad? Y nosotros le levantemos esas manos como esos dos hombres, hermanos. Es tan maravilloso, hermanos, que venga alguien de parte de Dios, que el Señor le haga sentir que uno está pasando una prueba, hermano. Es tan maravilloso ver a alguien que llegue y le diga: hermana, yo estoy orando por usted, hermano, yo estoy orando para que usted salga adelante y no caiga, hermano, porque muchas veces, hermanos, los que nos vemos más fuertes en la iglesia somos los que pasamos luchas cada día, hermanos, y a veces nosotros nos tenemos que hacerlo fuertes, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, nosotros tenemos que dar ejemplo de que quién le servimos a Dios, porque en medio de la prueba nosotros tenemos que adorarlo con gozo, hermano, aunque nosotros estemos, hermano, pasando dificultades, aunque nosotros pensemos que nunca va a pasar esa prueba, pero el Señor por dentro nos dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, y que esa prueba, esa batalla, esa lucha va a salir, no sabemos cuándo, pero el Señor va a pelear por nosotros, hermano. El Señor es quien pelea por nosotros cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor, hermano. Por eso yo le animo en esta hora, hermano, de que le seamos de bendición a aquella persona de que está cayendo espiritualmente, o tal vez está en una batalla, hermanos, en una lucha, le lleguemos a levantar las manos por él, o nosotros levantemos oración, hermanos, de rodillas, para que esa persona no caiga, hermanos. Así, hermanos, esta es mi corta prédica, hermanos, esperando haya sido de gran bendición para cada uno, hermanos. No sé si alguien quiere, hermanos, en esta hora, Dios le ha hablado en esta hora, hermanos, tal vez quiera pedir una petición, o tal vez quiere reconciliarse con el Señor. El llamado se le hace, hermanos, porque sabemos que los tiempos son difíciles, los tiempos que vivimos hoy en día, hermanos. Nosotros no podemos estar jugando al cristiano a medias, sino que nosotros tenemos que estar libres, ¿verdad?, de todo pecado para poder irnos con el Señor. Sabemos de que el Señor nos está hablando por medio de todo, como decía la palabra también que mi hermana leyó al principio, y también el Señor nos está hablando, hermanos, por el agua, por los vientos, por todo, hermanos, y nosotros a veces no queremos entender que el Señor ya viene, hermanos, por su pueblo. El Señor está hablando a través de sueños. Entonces